la herramienta para Curso de Milagros. La herramienta número 1, la que se usa todo el tiempo, que es el perdón. Y el perdón no es otra cosa más que corrección de la mente, sanación de los pensamientos o salvación. Solo eso es perdón. Esas tres cosas vienen siendo los sinónimos: corrección, sanación y salvación. Entonces es un perdón para salvar, o es un perdón para corregir, o es un perdón para sanar. Solo solo para eso sirve el perdón. No es para sentirme la más buenita porque me hizo el otro, me hizo cosas malas y ahora pues como yo soy muy buena, lo voy a perdonar. Entonces, no, nada de eso. El perdón lo vamos a usar para deshacer nuestros pensamientos egoicos. Eso es para lo que vamos a usar el perdón. Solo para darnos cuenta de lo que nos estamos haciendo a nosotras mismas con estos pensamientos. Porque el pensamiento, recuerden que el pensamiento me afecta a mí y por consiguiente proyecto mis pensamientos. Entonces, cuando yo me estoy dando cuenta que estoy pensando babosada y media egoica, entonces me perdono, ¿sí? Me perdono. ¿Y eso qué quiere decir? O corrijo, ¿sí? ¿A quién voy a llamar? Al Espíritu Santo. Que el Espíritu, recuerden que es yo soy Espíritu. Entonces voy a llamar, pero pues como todavía no tenemos esa idea de que yo soy Espíritu, llamo al Espíritu Santo, ¿sí? El que creemos que anda por ahí, el Espíritu Santo, ¿no? Anda en el cielo, en el éter. Llamamos al Espíritu Santo y le decimos: ¿saben qué, Espíritu Santo? Ayúdame a corregir mi mente de estos pensamientos. Curso de Milagros dice que lo único que tenemos que hacer es nuestra pequeña dosis de buena voluntad. O sea que no es necesario que nosotros controlemos la situación, sino con que queramos hacerlo, ya. Con eso ya se nos da con la buena intención. Pues. Con la buena intención. Curso de Milagros nos habla de que como nosotros no sabemos perdonar, entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a perdonar. Porque nosotros, o sea, yo, Eugenia Nomaru, no puedo controlar mis pensamientos y de repente empezar a sentir que ya estoy bien. Entonces tiene que haber un llamado al Espíritu. Espíritu Santo, ayúdame a corregir. Si yo lo quiero corregir por mi propia cuenta, no puedo. ¿Por qué? Pues porque es el ego el que quiere corregir, ¿no? Y entonces el ego, pues como se quiere sentir espiritualizado, entonces ya se iba babosada y media. Por eso nosotros tenemos que acudir siempre al Espíritu Santo. Aquí hay una lección que habla de cómo hay que perdonar. Mucha gente, bueno, yo a través de todo este tiempo que he pasado, he perdonado de distintas maneras. Yo creo que la mente es un holograma, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que por acá hay una piececita, por acá hay otra piececita, y cada quien utiliza el perdón como más le gusta o como más se acomoda. Pero, como es un holograma, todos los perdones funcionan, ¿sí? No importa cómo, porque lo que importa es la pequeña dosis de buena voluntad, ¿sí? Entonces, cada quien agarra y perdona como quiera. Pero, por ejemplo, ahí ahora sí que el Espíritu Santo y el ego no pelean cuando dices tú, te perdono, pero no lo olvido. Pues es que ese es el ego. Por eso te digo, sí, no, ahí estoy con mi buena voluntad, pero está mi ego ahí. No, porque recuerda que la buena voluntad es acudir al Espíritu Santo. Ajá. Mi dosis de pequeña voluntad es acudir al Espíritu Santo para que Él te ayude a perdonar o a corregir tu mente, ¿sí? A mí antes no me gustaba la palabra perdón, de hecho todavía como que no me hace mucho clic, porque para mí el perdón era, yo soy tan buena que voy a perdonar a todos. Y dije, no, a ver, yo no tengo el poder de perdonar a nadie. O sea, no, yo ego no perdono a nadie. Entonces, por eso no me gustaba el perdón, porque hacía como que te sintieras bonita perdonando. Yo utilicé la palabra corregir mis pensamientos, ¿sí? Porque aparte también como nuestro sistema de pensamiento
católico, cristiano, como le quieran llamar, conlleva una culpa, ¿sí? Te perdono porque hiciste algo y ese no es el perdón. Entonces es como que ya te estoy condenando a algo, ¿no? Exacto, ese es el perdón del mundo. Entonces, pues eso es lo que pasa, que este perdón, no voy a acudir de que te perdono, pero no olvides, no es una dosis de buena voluntad. ¿Estás de acuerdo? Sí. Así está actuando ego ya aquí. Te perdono, pero no olvido, eso es. Porque yo voy a perdonar para corregir, y en el momento que yo ya corrija, dejo de sentirlo, dejo de sentir ese odio. Entonces, ¿para quién es el perdón? Para mí, el bien es para mí. Exacto, porque yo voy a dejar de sentir el perdono, pero no olvido. Pero siempre y cuando existe esa dosis de buena voluntad, y la dosis de buena voluntad es querer eso bueno para mí, ¿sí? Y obviamente se va a proyectar. Porque, por ejemplo, si yo perdono a Pedrito que hizo no sé qué cosa, y de repente siento de sentir odio por Pedrito, Pedrito ya no va a sentir odio por mí. Pero yo sí que estoy. Pues tú sí sientes que, bueno, estás con ese. No, o sea, al perdonar, al corregir tu mente con el Espíritu Santo, tú ya no vas a sentir el odio por Pedrito. ¿Sí? O sea, pero hay que tomar en cuenta que son capas y capas y capas. O sea, es como el típico ejemplo de la cebolla, ¿no? Que quitas las capas, las capas, las capas. Entonces, pues, porque el ego nos tiene lleno de porquería la mente. Y luego la resistencia que tenemos a perdonar, a ser buenos, no ser buenos, a ser amorosos. Todo eso son muchas resistencias. Para la próxima vamos a hablar del miedo al amor, pero ahorita vamos a hablar nada más del perdón. Entonces, cuando tú estás corrigiendo tu mente, vas a dejar de sentir odio por Pedrito. Y si Pedrito te hacía no sé qué cosas, va a dejar de hacértelo, porque el amor se proyecta, se comparte. Porque somos una sola mente. Si no, no se, o sea, no, y hay muchas veces que igual podemos, como decíamos la vez pasada, bendecir a las personas cuando te están haciendo algo, pero no bendecir en el sentido, tiene que ser, no en el sentido egoico, o sea, de que voy a bendecirlo para que deje de hacer esto, sino que voy a bendecirlo de mi ser, desde mi ser, para que le llegue la bendición. ¿Sí me explicó? Entonces, por ejemplo, en la lección, oh my God, perdón, se me secó la garganta. Dice que la lección 81, pero la carrera no es la lección 81. A ver, tu libro ¿Lección qué? enséñalo. Vamos a la página, ahorita te digo porque aquí dice 81, pero no es 81. Entonces voy a tener que buscarlo en el índice. Están como las hojas como de Biblia. Sí, son las hojas como de Biblia. Yo no lo veo, amiga, tú búscale. La página es en la 46, no, perdón, ejercicio 46 y la página es la 80. Pero, ¿en qué libro? Porque dices que son varios. En el ejercicios, el de ejercicios. Ya viste el ejercicio aquí, 6. ¿6? No, es la página 81 del libro de ejercicios. El libro de ejercicios. Busca el libro de ejercicios y luego. Pero está todo numerado igual, ¿no? Sí, abajo están los numeritos. 81. Y entonces te vas a la página 80 y 81. Dios es el amor en el que perdono. ¿80 y qué, perdón? Bueno, 80 y 81. A ver si no. ¿Tu libro es primera edición? Sí. Pero en el libro de ejercicios. Entonces, ¿cuál es ese? Es que el libro se divide en tres: el libro de texto, el libro de ejercicios y el mira, libro de ejercicios. Deberías de, porque cuando empiece el libro de ejercicios, deberías de poner y el manual para maestros. Entonces ahorita, bueno, yo les voy a decir, este es el libro de ejercicios. Aquí empieza el libro de ejercicios. Exacto. Se llama Dios es el amor en el que perdono. Y viene el numerito 1. Entonces ahí dice, Dios no perdona porque nunca ha condenado. O sea, imagínate que el amor
tenga que perdonar, lo que decíamos hace ratito del perdón, que el amor tenga que perdonar algo, pues el amor no perdona nada. ¿Por qué? Pues porque el amor ni siquiera conoce la condenación. Entonces dices, a ver, Dios no puede perdonar porque Él no sabe lo que es la condenación. El amor no va a condenar nunca. El amor perfecto nunca va a condenar a nadie. O sea, ¿te imaginas un padre amoroso condenando y perdonando? Yo te perdono. El amor el Dios del mundo, ¿no? Yo perdono. Yo no te voy a perdonar, como decía en el Viejo Testamento el Dios de aquel entonces, ¿no? Que por cierto, hay algo que yo nunca he entendido de esa parte, que dice, a ver, si esa parte del Antiguo Testamento, Jesús vino y la corrigió. Dijo, a partir de aquí, vamos a empezar a contar, porque esto de acá, pues no cuenta, ¿no? Y Jesús empieza a enseñar lo que es el amor. Entonces yo no sé por qué sigue esto el Antiguo Testamento, ¿no? Pero bueno, eso es otro cuento. Pensamiento egoico, por cierto. Así que no entiendo qué hacer. Pero bueno, el caso es que el amor nunca va a perdonar, porque el amor nunca va a condenar. No es ese Dios malvado de que yo te voy a perdonar por todos los pecados que hiciste. Porque para empezar, el pecado es un error para cursos de milagros. ¿Por qué es un error? Pues porque ya dijimos que viene de herencia, ¿sí? Vamos a suponer que mi abuelita era muy vengativa y yo heredo que mi abuelita sea vengativa. ¿Por qué? Porque viene por herencia el pensamiento. Yo escuché a mi abuelita que ella se quería vengar de Pedrito Juan. Y yo ahora quiero ser como mi abuelita. Entonces yo escojo ser vengativa. Pero no significa que yo haya pecado. Significa que heredé un pensamiento egoico. Entonces ahora eso voy a corregirlo. Los errores, ¿qué pasa con los errores? Se corrigen. ¿No? No, los errores se condenan. Se te cae el agua y ¿qué? ¿Te vas a la esquina porque se te cayó el agua? Eso es un error. Salud. Pero no vas a condenarte por haber robado, te vas a ir al infierno. Yo quiero a una mamá terrestre como nosotras condenar a su hijo por más pecador que sea. O sea, vamos a suponer que tu hijo mató a Luisito. Se merece la cárcel. Como mamá, yo no creo que ninguna mamá crea que por más malo que sea su hijo se va a la cárcel. ¿Sí? Imagínate un padre amoroso. Ahora mi hijo se va a ir al infierno. Pues no. Eso no es amor, eso es odio, eso es venganza. Y por eso hay muchas partes de la Biblia que se nos han quedado aquí adentro, que por ejemplo esa parte donde dice mía es la venganza. Entonces ya te imaginas que Dios es vengativo, no te imaginas que Dios es el amor. Entonces hay una contradicción entre Dios es amor y Dios vengativo. O es vengativo o es amor, ¿sí? No puede ser un Dios vengativo y un Dios amoroso. Alguien está mal, ¿no? Entonces el Dios del mundo es el que dicen, ok, este es el que es vengativo, el que perdona, el que condena. Pero ese es el Dios ego. No es el Dios amor, es Dios odio, Dios miedo, Dios temor. Ese es el Dios del mundo. Pero el Dios amor, pues ni siquiera puede perdonar porque Él no condena. Así, imagínate, si ni siquiera condena, ¿cómo es que va a perdonar? ¿No? Por eso dice, la primera frase dice, Dios no perdona porque nunca ha condenado. Y primero tiene que haber condenación para que el perdón sea necesario. El perdón es la mayor necesidad de este mundo. Y esto se debe a que es un mundo de ilusiones. Ahora vamos a hablar de las ilusiones. ¿Qué pasa con las ilusiones? Bueno, pues resulta que al principio del curso nos dice, si quieres irte a la página, ahora sí que al principio, la página 12X, hasta la introducción, viene una X y dos Y chiquitas, en donde dice qué postula hasta abajo, al principio en la introducción.
Lo primero que dice es, nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. Y en esto radica la paz de Dios. Entonces estamos hablando de la paz de Dios. ¿Qué se necesita para llegar a la paz de Dios? Pues que lo único que existe es lo que Dios inventó. Lo único que Él hizo. No inventó, perdón. Lo único que Él hizo, lo único que Él creó. ¿Sí? Lo demás, lo que creó el ego, eso no existe, porque ¿se acuerdan que el ego se separó? Sí. Pero no se separó, ¿no? Ahí sigue agarrado. Entonces, Él creyó que se había separado, pero no se separó, por lo tanto, creó un mundo que Él creó, que creía que existía, pero que no existía, porque sigue agarrado. Entonces, la única manera de darnos cuenta que es la paz de Dios es darnos cuenta en lo que sí existe, lo real. Lo que Dios creó, no lo que creó el ego, porque en el momento que le doy realidad a lo que creó el ego, entonces ya voy a sufrir. Si me voy a dar cuenta de lo que creó Dios, voy a estar en paz. Entonces lo único irreal, por eso aquí dice el prefacio, nada real puede ser amenazado, o sea, todo lo que es creado por el amor, no puede ser amenazado. Nada irreal existe, o sea, las ilusiones del ego no existen. Eso es irreal, por eso no existe. Y en el momento que entendamos esto, vamos a entender lo que es la paz de Dios. ¿Sí? Y por eso dice, en esto radica la paz de Dios. Entonces, por eso, aquí el ejercicio, nos regresamos a la página 81 de ejercicios. Dice, esta es la mayor necesidad de este mundo y esto se debe a que, en la 81, estamos en el numerito 2, que dice, el perdón es la mayor necesidad de este mundo. Y esto se debe a que es un mundo de ilusiones, ¿sí? Por eso el perdón va a perdonar las ilusiones. ¿Por qué? Porque en el momento que yo empiezo a deshacer las ilusiones, me voy a sentir más en paz. El milagro, lo define el curso de milagros como quitar a uno, en el momento en que el odio se convierte en amor, eso es un milagro. Cuando ya se convierte el odio en amor, ahí está el milagro. No es que me vayas a andar curando gente. No. O sea, el milagro es deshacer este odio que traigo aquí adentro de mi mente y cambiarlo por amor. Entonces, el odio es lo irreal, es la ilusión. ¿Sí? Lo voy a cambiar por el amor, por el real. Y en ese momento me voy a sentir en paz. Que era lo mismo que decías tú, perdono pero no olvido. Pero no. Ahí está, te das cuenta precisamente que está. Pero esa es la parte que estamos muy acostumbrados a ponerle nosotros todo ese contexto de ilusión a las cosas, a las personas, a todos, a eso es lo que como que condimentamos con todo eso y por eso nuestros apegos son tan cañones a las cosas, a la gente, porque nosotros creamos un mundo fantástico, una expectativa hasta, ay, este vaso me va a servir porque, o esta persona me va nosotros llenamos esos, nosotros con nuestra mente, ¿no? Pues por eso. Y cuando no cumplen esas expectativas, es cuando vienen todos nuestros conflictos de ego, ¿no? Exacto. De que esta cosa no era lo que yo esperaba porque se sale, ¿no? O está el agua caliente. Y esta ni persona, el marido, ni el amigo. No era lo que yo esperaba, porque, o sea, y nosotros ponemos toda esa carga de que no debe de ser así. O sea, si lo haces, si lo aceptas, si lo quieres, es por amor, ¿no? Pero es que nosotros no sabemos pensar, porque pensamos egoicamente. Sí. Y es por eso que tenemos las expectativas. Uh-huh. Y es por eso que me decepciona. Porque ¿quién nos ha enseñado a pensar? El mundo. El mundo, todos estos pensamientos que tú me acabas de decir son del mundo, no son del amor. ¿Estás de acuerdo? Sí, nosotros. Pero ¿cómo llegar a eso? O sea, por eso es el libro. El entrenamiento mental. Ese es el entrenamiento. Entrenamiento mental. Y bueno, Anthony de Melo dice conciencia, conciencia, conciencia.
¿sí? Siempre tienes que estar consciente Es de lo que estés pensando, ¿sí? Y parar, ¿no? Sí, paras y perdonas el pensamiento. Sí, perdonas lo que te... Ajá, perdonas para que se deshaga, ¿sí? Mejor conocido en palabras de Curso de Milagros como de la expiación, ¿no? Antes la expiación era conocida como flagelarme, ay, todo lo que hice. Y entonces yo me pegaba, bueno, los que se pegaban en la espalda para deshacer el pecado. Esa es la expiación egoica. Pero la expiación del amor es cuando se deshace. Bye, ya no siento esto, ya perdoné este pensamiento, ¿sí? Que es lo mismo, deshacer, corregir, salvar, sanar, ¿sí? Entonces, eso es un entrenamiento mental. Por eso vamos a entrenar nuestra mente. Para cuando te venga un pensamiento recurrente que te lastime, porque es lo que, o sea, eso es lo que la mente no para, ¿no? O sea, o cada vez que no sé, hasta las acciones de los demás me pasan a mí muchas, de que el segundo ya dices, ya lo, como dice Marco, ya lo perdoné, ¿no? Y vuelve a repetirse esa misma situación y tú recaes en ese pensamiento, en esa sensación, y eso es lo que se tiene que erradicar. O sea, cuando llegas a la expiación. Corregir, sí. Sí, o sea, que aunque vuelva a pasar lo mismo, lo vuelves a perdonar. No, ya no estés en bueno, sí. No pero si te lo sigues sintiendo, es que no está perdonado. No has perdonado. Ajá. Porque hay una resistencia allá adentro. O te viene el mismo pensamiento, o sea, porque es así, ¿no? Sí. Pero ahí no es lo que tú nos platicabas, Maru, es la importancia que le da uno al pensamiento. Lo que valoro. Ajá. Exacto. Pero si tú ya tienes tu cabeza ya entrenada, o sea, va a llegar el momento en que ya no te va a afectar, o sea, no, sí. o sea, así como pues ya no me viene ese pensamiento porque tú ya estás en otra frecuencia, me imagino. Exactamente. Y entonces lo que hagan los demás o dejen de hacer ya no te genera pensamiento. Está como hoy en la mañana estaba pensando que bueno, a mí mi mayor problema ha sido perdonar que yo quiero adelgazar, que siempre me creo gorda, ¿no? Y llegó un momento en el que lo he trabajado, pero es una resistencia tan grande el peso porque nos creemos cuerpos. Entonces, y además porque nos interesa lo que diga la demás gente de nuestro cuerpecito, ¿sí? O sea, yo no lo hago por mí, sino por los demás. Primero aprendí a dejar que me afectara lo que la gente decía. O sea, fue todo un proceso, dejar de afectarme lo que la gente decía, incluyendo mi familia, porque los que más atacan son la familia. Decir, ellos son los que más se supone que te deben de apoyar y son los que más te atacan, más te juzgan, más te critican, más hablan de ti. O sea, dices tú, oye. Sí, y son los que más nos afectan, porque son los que más queremos. Entonces, bueno. Piensas que lo hacen por tu bien, ¿no? O sea, dices, ay, me lo dice por mi bien, porque me quiere ver bien, ¿no? Cuando tú dices, al final del día somos cuerpo, no están pensando en lo que pensamos, en lo que sentimos, sino en lo que proyectamos o lo que aparentamos. Y la palabra de los padres es muy poderosa, muy poderosa. Nos puede hacer subir o nos puede hacer bajar. Entonces, bueno, primero yo aprendí a que me dejara de afectar el qué dirán, incluyendo todo mundo, ¿no? No nada más mi papá, mi familia, no, todos, ¿sí? Después, que me dejara yo de atacar, porque la que se atacaba era yo, ¿no? Mira, ya me salió la panzota, los brazos, bla, bla, bla. Me empezaba yo a atacar y atacar. Entonces yo era mi mayor enemiga. Después le tenía miedo a la comida. Esta galleta me va a engordar. Entonces me la comía con mucho miedo. Y el miedo a comer engorda. Pues sí, porque lo estás atrayendo. Te digo, fue todo un proceso, pero hoy en la mañana estaba pensando, ya no me afecta lo que dice la gente, ya no me critico, ya no le tengo miedo a la comida, pero a superar. ¿Sabes cuántos años me costó? No sé, tengo como 10 años practicando el miedo a engordar. Entonces llegó una aceptación de mi cuerpo, en el que dices, pues ya, o sea, sí es cierto, están aguados los brazos. Así nací, porque mis brazos siempre han estado aguados desde que soy consciente de estarme atacando. Cuando me atacaba era, ay, mira los brazos. Te habías dado cuenta de ello, ¿no? De chiquita, ¿tú crees que me fijaba en los brazos?
Entonces ahí estoy, ya me dejé de atacar, ya acepto los brazos así como están. Además he nadado, me han entrenado y los brazos siguen aguados, adelgazo y siguen aguados. Es parte de mi cuerpo, lo acepto, ¿sí? Y ya con eso ya estoy aprendiendo a amarme. Pero pues a quien le pedí ayuda, al Espíritu Santo. Cada vez que me tocaba, me perdonaba por hacerme daño, ¿sí? Espíritu Santo, ayúdame a perdonarme por usar mis brazos para atacarme, por usar esta panza para atacarme, por usar esta lonja para atacarme. Ayúdame a perdonarme. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo perdonarme, ¿sí? Y entonces si yo me estoy atacando, entonces soy presa fácil para que todos me ataquen, así que estoy de tiro al blanco. Ahora vengan ustedes, porque yo me ataco, ¿sí? Yo me digo, yo me juzgo, yo me critico, yo hago esto. Ahora, pues vengan a mí, como decían el otro día. Sí, es muy común eso de que hasta uno mismo se ve los defectos, o sea, y se los dices a la gente. Ay, yo soy muy dada a decir, ay, estoy gordo, estoy aguado. Entonces, son hasta herramientas que le das a la gente para que en algún momento te puedan hasta lastimar, ¿no? Sí, amiga, si estás gorda, deberías de operarte, deberías de... Sí. Vete acá, tómate esto. El espíritu está lleno es amoroso. Entonces el espíritu es santo, ¿sí? No es que sea la palomita esa santa que anda volando, ¿no? Mi espíritu es santo, por lo tanto, ese espíritu, esa parte, fíjate que hay una parte muy bonita, algo que escuché yo de los ángeles. A mí se me hacía así como que, bueno, al principio yo creía mucho en los ángeles, pero conforme me fui dando cuenta, dije, esto de los ángeles está medio confuso. Y entonces dije, bueno, oí una persona, hay un cuate que estudia curso de milagros, que se llama Gary Renard, que ha escrito unos libros sensacionales, que se los recomiendo, por lo menos el primero, se llama La desaparición del universo. Entonces, ahí se supone que él estaba sentado y de repente aparecen dos seres. Y entonces empieza a hablar con ellos, y entonces ellos son sus guías, sus seres, sus espíritus guías. Pero ya pues con el tiempo se da cuenta que uno de ellos era él en otra vida. Y entonces yo me puse a pensar, a ver, es como lo que hablan del niñito, que no, nuestro niñito, que está herido, el niño herido. Si yo hago una meditación con mi niña herida, yo estoy acá, entonces yo puedo consolar a mi niñita en mi imaginación, pero la puedo consolar a mi niñita, ¿sí? Lo mismo, mi ser avanzado puede consolar a este ser, a este humano que está aquí, ¿sí? Y Gary Renard, pues fue su guía, que era él mismo en otra vida, ya que van a pasar quién sabe cuántas vidas, entonces se le aparece él en otra dimensión, por decirlo de esa manera. Entonces yo acudo a mi espíritu, porque mi espíritu es el que sabe, es el ser avanzado, ¿sí? Es mi ser avanzado, es mi ángel, ¿sí? Entonces por eso recurro a ella. Además es la parte sabia que hay en mí, o sea que no está allá, tengo que viajar hasta la India para ir a ver, no. Esa parte, ese ser espiritual, amoroso, ya está en mí. No, por eso no se han oído la fábula de Antonio de Melo, que no buscaban dónde meter el amor de Dios, dice, para que los humanos no lo encontraran, ¿no? Algo así, algo parecido, no me acuerdo muy bien. Y dice, no, pues métalo en el fondo del océano y nunca van a llegar. No, sí van a llegar. Bueno, pues llévalos al planeta X. No, capaz de que sí llegan al planeta X. No, pues mételo dentro de ti. Ahí nunca lo van a encontrar. Porque como nos tiene engañado el mundo, todo lo que es el mundo le damos realidad, pero esta parte amorosa, pues no. Ahí está escondida, ¿sí? Hay una vocecita así que está por ahí. Escúchame. Y nosotros acá entretenidos en el mundo. Que tú estabas diciendo, no, pues es que yo me decepciono, las expectativas, bla, 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 todo es el mundo. Sí, porque se lo damos a mundo. Por eso el mundo nos entretiene. Por eso es muy famoso en el mundo espiritual el silencio.
porque el silencio es lo que me va a conectar a esa parte, el silencio mental, ¿sí? O sea, yo paro mi cabeza, aunque sea un segundo, aunque sea un segundo, 2, 5 segundos. Hay que encontrar una manera, como por ejemplo, a mí me conecta la música, por eso lo hago, porque a mí la música me conecta. Yo una vez cuando retomé Curso de Milagros y estaba con esta niña que se llama Chelly, ella ponía, no nada más una, ponía como 5 canciones. Y en una de esas, que empiezo a sentir padrísimo, o sea, algo indescriptible. Salí de ahí y me sentía totalmente protegida. Una luz. Me duró todo ese día, toda esa tarde. Salí a las 7, 8 de la noche, me fui a dormir. Feliz de la vida, sabiendo que algo me protegía en plenitud. Al otro día se me fue. Son como que pequeñas experiencias espirituales. Pero a mí me conecta mucho la música. Entonces, cuando yo quiero así, hasta le digo a Troy, es como un orgasmo. O sea, esto es como un orgasmo, sentir la música. Entonces, a lo mejor a ti te inspira la lluvia, o te inspira el mar, o te inspiran los pajaritos. ¿Sí me explico? Hay una manera en la que puedes calmar tu mente. Claro, con el entrenamiento va a ser más fácil, porque ya vas a poder cambiar tus pensamientos.